Buen día. En el día de hoy voy a hablar sobre la costumbre mercantil en Colombia y costumbres mercantiles que se practican en mi entorno a nivel comercial. Comencemos. ¿Qué es costumbre? Costumbre es la repetición de una conducta de un grupo social cuyos actos, al ser aceptados por la colectividad, se vuelven de carácter obligatorio, siendo transmitidas de generación en generación. En el artículo 3 del Código de Comercio se expresa la mención a la costumbre mercantil de la siguiente manera, abro comillas. La costumbre mercantil tendrá la misma autoridad que la ley comercial siempre que no la contrarie manifiesta o tácticamente y que los hechos constitutivos de la misma sean públicos, uniformes y reiterados en el lugar donde hayan de cumplirse. Cierro comillas. Esto quiere decir que la costumbre mercantil en el aspecto comercial se encuentra en un nivel jerárquico igual o de autoridad igual al estatuto comercial, siempre y cuando la costumbre no contrarie los preceptos normativos de ese estatuto comercial y que las prácticas o conductas tengan origen en la costumbre, ya sean públicas, uniformes o reiteradas, obligatoriedad por la comunidad o en su defecto que éstas no se contrarien a la ley. Pero para que la costumbre pueda ser impuesta en la sociedad debe de cumplirse de dos elementos, el elemento subjetivo y el elemento objetivo. El subjetivo se da por la repetición, generando en las personas la convicción de la misma, cumpliéndolas como si fuesen legales. Y el objetivo se subderiva de la costumbre que debe revertirse de la generalidad. El carácter general de la costumbre requiere que se sometan a los cumplimientos y exigencias de la misma costumbre. La costumbre debe ser constante, ya que las prácticas de la costumbre deben ser repetitivas y continuas. Asimismo, deben ser uniformes, porque no debe haber contradicciones en la práctica de la costumbre. Esta no debe ser interrumpida por prácticas contrarias, esta debe ser exacta. Y deben ser públicas, es decir, visibles en el conglomerado social y de alta notoriedad para el uso comercial. Finalmente, la reiteración y duración, que hace referencia a la repetición de las conductas, su utilización y autenticidad en el tiempo. El Código de Comercio les asigna la función a las cámaras de comercio de recopilar y certificar las costumbres mercantiles en su jurisdicción. En consecuencia, tras un proceso de investigación, se corrobora que las prácticas cumplan con los requisitos de publicidad, vigencia, uniformidad, reiteración y obligatoriedad. Una vez ponderado el resultado, el uso o práctica puede alcanzar la categoría de costumbre mercantil y ser objeto de certificación. El Código General del Proceso establece cómo se prueba la costumbre mercantil en el artículo 179. La costumbre mercantil y su vigencia se probarán de la siguiente manera. Primero, con el testimonio de dos comerciantes en el registro mercantil que den cuenta razonada de los hechos y de los requisitos exigidos a los mismos en el Código de Comercio. Segundo, con decisiones judiciales definitivas que aseveren su existencia preferidas dentro de los 5 años anteriores al desacuerdo o discrepancia. Y tercero, con certificación de la Cámara de Comercio correspondiente al lugar donde se rija. La costumbre mercantil puede ser local, general, nacional, internacional o extranjera. La local está basada en una práctica social observada en una determinada plaza comercial del país. A ella se refiere la primera parte del artículo 3 del Código de Comercio. Las generales están basadas en una práctica social observada en forma pública, uniforme y reiterada en todo el territorio nacional. A ella se refiere la parte final del artículo 3 del Código de Comercio. Las nacionales reciben este calificativo genérico, las costumbres locales y generales para distinguirlas de las que se fundan en prácticas observadas fuera del país. Las internacionales tienen por fundamento la conducta cumplida por comerciantes de diversos países en los negocios y se celebran entre sí. Y finalmente, las extranjeras
Reciben este calificativo las costumbres locales como las generales de países diferentes a Colombia, fundadas en la actividad mercantil interna de cada país. Algunas costumbres avaladas por la Cámara de Comercio de Bogotá en el sector comercio son existentes en mi entorno como lo son: garantías de huésped en el sector hotelero, cancelación de la reserva hotelera, confidencialidad, contrato de agencia y la disposición de productos de origen animal. Muchas gracias.